Muy buenas a todos, mi nombre es Javier Jiménez y bienvenidos nuevamente a la clase número 6 de JavaScript, constructores. Bueno, las funciones constructoras son funciones especiales que se utilizan para crear e inicializar objetos. Se utilizan junto a la palabra clave new para instanciar objetos basados en un molde o plantilla definida por esa función. Su principal objetivo es establecer los valores iniciales de los atributos del objeto y realizar cualquier otra tarea de inicialización necesaria. Además, pueden contener lógica adicional para llevar a cabo acciones específicas al crear un objeto. ¿No entendiste nada? No te preocupes, vamos de a poco, ¿sí? Estamos hablando de funciones constructoras, también conocidas como objetos constructores, donde vamos a poder tener una función como la que ya conocemos, que ya estuvimos viendo en las clases anteriores, ¿sí? Cualquier cosa igual puedes ver por acá, te dejo el enlace de las funciones. Y estas funciones ahora pueden empezar a crear objetos de manera independiente y de manera, entre comillas, automatizada, ¿sí? En la clase anterior estuvimos viendo el tema de los objetos y ahora vamos a entender un poquito más en qué ambiente podríamos llegar a poder utilizar estas funciones constructoras, estos objetos constructores. Para poder utilizarlas tenemos que ver cómo son las sintaxis de los constructores, ¿sí? En la estructura es una función como la que ya conocemos, pero por convención arranca en mayúscula y utilizan la palabra reservada this. Ahora, ¿qué es this? Bueno, usamos la palabra reservada this para referenciar a esto, ¿sí? Este nombre, este apellido, este coche, este termo, esta computadora, ¿ok? Después tenemos la parte de las propiedades. Los constructores tienen propiedades, las cuales se componen igual que los objetos con la notación clave-valor, que fue lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Y después, por otro lado, tenemos métodos, que además de propiedades, un constructor también puede definir estos métodos que serán compartidos por todas las instancias creadas con él. ¿Qué significa? Bueno, un método podría ser algo que la plantilla de la función constructora comparta con todo lo que hace. Javi, no entendí. Bueno, vamos de vuelta. Yo estoy creando personas a través de una función constructora. Construyo personas. Un método de esa persona podría llegar a ser hablar. Todas las personas hablan. Entonces el método hablar pertenece a la función constructora que construye personas que hablan. Pero bueno, para entender esto sería un poco mejor ir directamente al código y explicar paso a paso cómo se arma una función constructora. Sabemos que es una función, así que ya de entrada tenemos que utilizar la palabra reservada function. Pero la nomenclatura de las constructoras nos dice que tiene que arrancar con mayúscula, la primera palabra, ¿sí? En este caso vamos a usar solamente una palabra que va a ser una función persona. Vamos a construir personas, ¿sí? Ahora, la función persona va a llevar parámetros. Una persona puede tener un nombre, puede tener un apellido y puede tener muchas cosas más. Por el momento, para entender esto, solamente nombre y apellido. Entre las llaves que ya conocemos, vamos a utilizar ahora la palabra reservada this, T-H-I-S. Y a partir del punto, vamos a ver que ya nos aparece apellido y nombre. ¿Por qué? ¿Ven que acá está como atenuado esto de nombre? Bueno, al utilizar this nombre, voy a decirle que esto va a ser igual a un nombre. ¿Qué pasó acá? Esta es una de las grandes confusiones dentro de la programación, donde empezamos a instanciar cosas, ¿sí? Instanciar objetos y crear diferentes tipos de plantillas. Este nombre va a ser mi parámetro. This.nombre hace referencia a lo que yo estoy creando dentro de mi función constructora. Para poder separar esto, vamos a utilizar un enter y decirle que this punto ahora apellido va a ser igual a el apellido que me venga a mí por parámetro. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ya tenemos nuestra función constructora. Lo que tenemos que hacer ahora es instanciar
esta función. Para eso voy a crear una persona y le voy a decir dentro de una variable que esto va a ser una persona 1 y va a ser igual a una nueva persona. Entonces, mi variable persona 1, que la acabo de crear yo y no tiene nada que ver con la función constructora, va a ser una nueva persona. Esta nueva persona necesita datos y esos datos son el nombre y el apellido. Entonces, new persona, entre paréntesis, me pide un nombre y un apellido. Respetando, por supuesto, los tipos de datos string, vamos a decirle Javier, Jiménez. De esta manera, acabo de crear un objeto dentro de mi variable persona 1 que tiene los datos Javier Jiménez. Utilizando la clave y el valor, vamos a entender que Javier es el parámetro que viaja y se aloja acá. Bueno, Javier es este nombre. Y este nombre que está acá va a ser usado para crear este nombre de esta persona. Javi, se me está confundiendo un poco las cosas. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más. Supongamos que yo quiero hacer un alert de la persona número 1 y quiero saber quién es esa persona. Entonces le voy a decir, mira, persona 1, y como ya vimos en la clase anterior, utilizamos el punto para referenciar el nombre o el apellido. Vamos a pedirle el nombre. Cuando vamos al index, Open Relay Server, abrimos y me arroja una alerta que dice Javier. Bueno, cuando tenemos esa alerta, ya sabemos que esta persona es Javier, pero ¿de dónde salió ese dato específicamente? Bueno, nombre hace referencia a lo que yo acabo de construir. Por ejemplo, podría ponerle pochoclo es igual al nombre que viene por parámetro. Pero cuando yo quiera referenciar a lo que creé, mi función constructora construye un objeto con la clave pochoclo y el valor que se le da por parámetro. Entonces ya no funcionaría persona.nombre, porque esto me arrojaría directamente nada, undefined, no está definido. Para poder llamar a esta propiedad, lo que tengo que hacer es referenciarlo tal cual lo creó mi función constructora. O sea que persona 1 va a tener ahora una propiedad llamada .pochoclo. La función constructora crea una clave llamada pochoclo y el valor va a ser el nombre que reciba yo por parámetro. O sea, Javier. Vamos a probar esto. Actualizo la página y ahora la clave pochoclo aloja el valor de Javier. Creo que de esta forma se podría entender un poquito mejor de dónde vienen las cosas. Por supuesto que esto lo podríamos llamar como quisiéramos, pero ahí viene la confusión. ¿Por qué nombre es igual a nombre y persona 1, new persona, demás? Bueno, normalmente se utiliza el this.nombre porque nosotros referenciamos justamente al nombre que nos llega por parámetro, o sea, Javier. ¿Sí? ¿Puedo agregar más cosas? Sí, puedo agregar un montón de cosas y puedo hacer una plantilla en la cual yo pueda generar personas, cuentas bancarias, productos, coches y demás cosas. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ir de cero y vamos a arrancar nuevamente con otra función constructora para entender ahora sí el paso a paso de lo que hacemos. Voy a generar una función que en este caso va a construir coches. Entonces, la función coche va a tener como parámetro color y marca.
Este color y esta marca van a estar referenciadas en la construcción de este coche. Entonces, este color que yo estoy construyendo va a ser igual al color que venga por parámetro. Y también esta marca que estoy construyendo va a ser igual a la marca que venga por parámetro. De esta manera utilizo una variable letCoche1 va a ser igual a un nuevo coche. Y este nuevo coche va a tener un color negro y va a ser de marca Audi. ¿Cómo llamo a esto? Ya lo vimos más arriba. Hago un alert de un coche 1 y le digo que me muestre el color. Ya entendiendo cómo funciona esto, podemos agregar otra cosita más. Y empezamos a entrar en el mundo de los métodos. ¿Qué es un método? Un método básicamente es una función dentro de un constructor. ¿Sí? Un método es una función dentro de un objeto. ¿Por qué se le dice método? Porque es algo que comparte todo aquel coche que está construido a base de esta función constructora. Por ejemplo, ¿qué podría hacer un coche? Bueno, volvemos a la palabra reservada this. Este coche va a poder arrancar. Y this arrancar va a ser igual a una función que simplemente arranque el coche. ¿Por qué no le pongo nombre a esta función? ¿Recuerdan en la clase de funciones que vimos las funciones anónimas? Bueno, esta función ya sabe que pertenece al método arrancar. Entonces, mi función que pertenece al método arrancar de este coche va a saber arrancar el coche. El coche ya está en marcha. Entonces, de esta manera, como estoy utilizando un método que abarca todo lo que se construya con esta función constructora, ya sabemos que coche 1, como se creó con esta función constructora, ahora sabe arrancar. Por eso, ahora puedo decirle simplemente, che, coche 1, punto, arrancar. Y como sabemos, tanto los métodos que son funciones dentro de los objetos como las funciones normales y convencionales se llaman con los paréntesis. Así que de esta manera vamos a poder llamar al método que arranca el coche. Javi, ¿cómo sé que esto funciona para todo? Bueno, agarramos coche 1, lo copiamos y vamos a poner coche 2 y coche 3. Ahora uno va a ser rojo, Ferrari, y el otro va a ser amarillo, Fiat. Entonces, ¿cómo sé a cuál pertenece? Porque bien yo podría decirle, mira, let coche 1 arrancar, coche 2 arrancar y coche 3 arrancar. Y todos saben arrancar, pero no se sabe cuál es el que está arrancando, más allá de que nosotros sepamos porque lo estamos referenciando cuando llamamos al método del coche 1, 2 o 3. Bueno, adentro del constructor le voy a decir que cuando arranque el coche, en vez de el coche ya está en marcha, le voy a concatenar, acá abro y cierro las comillas, y le voy a decir que el más marca más ya está en marcha. Y acá vemos cómo se refleja la marca de ese coche diciendo el Fiat ya está en marcha. Y como esto está automatizado, esta marca va a depender de a quién están llamando. Porque recuerden que esta marca es parte del constructor y este método solamente pertenece a el coche que lo está llamando. Por ejemplo, ya hicimos arrancar el Fiat, ahora vamos a hacer arrancar el Audi.
coche1.arrancar. Y como resultado, actualizando la página, recuerden, tenemos el Audi ya está en marcha. A lo largo del tiempo también las funciones constructoras fueron avanzando y a partir de ECMAScript 6, en la versión 2015 que salió de JavaScript, se involucran las clases para facilitar la lectura de aquellos que venían de lenguajes orientados a objetos como Java, C++, C# y demás cosas, ¿sí? La sintaxis no es muy distinta, se reemplaza la palabra function por la palabra clase y constructor. ¿Y cuál sería el uso? Bueno, ambos casos son utilizados, uno no reemplaza al otro, pero la tendencia en este momento es usar clases. Ojo con este tema de las cosas que están deprecadas y demás, porque tengamos en cuenta que no todas las empresas utilizan lenguajes actualizados o últimas versiones. Para ejemplificar lo que estábamos hablando con respecto a las clases, vamos a utilizar esta que es más fácil, ¿sí? Estamos utilizando una función constructora de una persona. Esta persona ahora la vamos a usar, pero para construirla mediante lo que conocemos como clases. Y para declarar esto como clase, lo que hay que hacer es sacar la palabra function y poner directamente class. Cuando utilizamos esta palabra class, vamos a tener que ponerle un nombre como si fuese una función. Por ejemplo, la clase persona va a tener ahora un constructor, ¿sí? Adentro de la clase persona tenemos la palabra reservada constructor. Y dentro de este constructor vamos a poner lo que nosotros conocemos como los parámetros, ¿sí? Entonces, adentro del constructor van los parámetros. Y a partir de ahí es exactamente igual. Agarramos las palabras this, nombre, es igual a nombre, y todo lo siguiente. De la misma forma podemos declarar métodos y demás cosas. La única diferencia entre una clase y una función constructora es la sintaxis con la palabra class persona, agregando la palabra reservada constructor, y en el anterior caso, como vimos, función persona y directamente ahí los parámetros. Bueno, como vimos, la principal diferencia entre una clase y una función constructora es la sintaxis que se utiliza para crear objetos. Las funciones constructoras son un poquito más viejas, con una sintaxis anterior al 2015, y a partir del 2015 en adelante, con ECMAScript 6, viene la sentencia con la parte de clase. Así que aclarado de eso, hasta acá llegó la clase de constructores. En la clase que viene vamos a tener la clase de prácticas, donde vamos a ver todo lo que vimos desde el principio de este curso hasta hoy y ponerlo en práctica. Voy a dejar abajo también el link a GitHub para que podamos tener todos los archivos y ustedes puedan jugar directamente con el código que estamos viendo todas las clases en vivo. Muchísimas gracias por todo. Si sentís que todavía se te complica, que esto es muy difícil y demás pensamientos negativos, no te preocupes. Esto no es magia negra, esto es programación. Hasta la próxima.